Vamos a leer su palabra. Vamos a compartir un ratito su palabra, lo que ella nos va a tener en esta meditación de este servicio, ya que nosotros decimos y creemos fielmente que su palabra es importante. Vamos a ir al libro de los Hechos. Están los evangelios y después de los evangelios viene el libro de los Hechos. Vamos a ir a los Hechos capítulo 10, del 1 al 4. Hechos capítulo 10, le vamos a dar lectura del 1 al 4 en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y la vamos a leer intercalado y el último leemos todos juntos. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, todos. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Así sea. Lo que hemos expresado en estas glorias al Señor también sea en nuestro corazón. Vemos en los hechos cómo se va manifestando esta iglesia, hermano, amado en el Señor. Si usted ve, después de los evangelios, que son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios, los que han estado ahí y son lectores se dan cuenta de que en estos 4 libros, hermano, manifiesta la vida de Jesús, su nacimiento y su crucifixión, y manifiesta la doctrina de Jesucristo mismo por su boca hacia sus discípulos, sus milagros, sus decisiones, hermanos amados en el Señor, frente a los problemas que posiblemente tuvo Jesús, sus cuestionamientos de que Él era el Hijo de Dios. No solamente lo cuestionaba el poder romano, porque el poder romano lo miraba como un peligro hacia su reinado, ya que muchas veces se le dijo rey de los judíos. En la cruz se colocó Inri, es decir, rey. Entonces, para el poder romano era un peligro, porque lo miraban con los ojos humanos de que el poder romano era el que gobernaba, y César, Ave Curius, César, quiere decir que el único Dios era César. Entonces era un problema para Roma, pero los peores problemas se los encontró frente a los pensamientos religiosos que habían ahí. Y nos encontramos con muchos pensamientos, pero lo más que tuvo Jesús fueron con los fariseos y saduceos. Después vemos que los hechos manifiestan otros pensamientos que habían que querían combatir contra lo que era el Evangelio de Jesucristo. Ahí lo que me resuena mucho, y hay varios, pero me resuena mucho los epicureos, los estoicos, muy basado en lo que es la ideología naturalista. No es ahora, sino siempre ha sido pensamientos ideológicos que han querido combatir con la doctrina de Jesucristo. Entonces, hermanos míos en el Señor, en los hechos manifiesta netamente los llamados que Dios va haciendo por el medio de su Espíritu Santo, por medio de la obra de Él. Ya no estaba Jesús con sus discípulos, pero sí
los discípulos estaban para poder predicar lo que Jesús les había dicho. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De dos en dos. Y vemos en estos hechos la obra de Jesucristo en los hombres y a su vez los hombres también ejecutar esta labor. Vamos a ir tocando ciertas cosas con respecto a este sermón. Vamos a ir viendo, hermano, que siempre han existido dudas, siempre han existido preguntas. La Biblia está llena de preguntas y esas preguntas el hombre por naturaleza las tiene. Y lo vemos visto, hermano, en el huerto del Edén. Dios dice que creó al hombre a imagen y semejanza y sopló sobre él el espíritu de vida. Jehová Dios tiene una conversación con Adán y le dice, de este árbol no comerás. Pero automáticamente existe el enemigo de nuestra alma y le dice, ciertamente si comieres de este árbol, serías igual a Dios. Preguntas y respuestas, dudas y temores siempre han habido, siempre han habido. El hombre por naturaleza tiene dudas, temores, miedos, y más cuando ignora lo que posiblemente pueda suceder. Temores en lo cotidiano a enfermarse, temores a la vejez, temores a perder su estatus, tantas cosas que rodean al hombre, pero vamos a hablar de los temas con respecto a la fe. Cuando decimos por la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, y es así, la fe mueve al cristiano, la fe mueve al Hijo de Dios. Gloria a Dios porque usted y yo, cuando conocemos a Jesucristo, se viene impregnando esa fe en nuestros corazones. El acto de estar, como decía, en este servicio depende de usted. Dios está. Créalo o no lo crea, Dios está. Y no es porque lo diga yo. Dios está. Pero depende de cada uno de nosotros en nuestra fe. ¿Creemos que Dios está? Y eso debe ser una respuesta personal de cada uno de nosotros. Nosotros a viva voz decimos muchas veces, amén, gloria al Señor, porque hay una seguridad frente a la incredulidad que podemos tener, pero decimos sí, Dios existe, Dios es real, y a veces podemos decir, ¿por qué tú crees en Dios? Y tenemos una respuesta, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Otros lo defendemos en la palabra, los más con la gracia de Dios por la palabra lo podemos defender. Otros con experiencias. Otros con obras genuinas que tenemos en los hechos. Manifiesta ciertos hechos milagrosos. Y en el tiempo de Jesús de la misma manera encontramos también situaciones así. Como hombres que no entendían lo que había sucedido en su persona, pero lo único sabía de que estando enfermo habían sido sanados. Y muchos le preguntaban y le decía, ¿quién? Solamente, dijo un hombre, solamente dice, yo era enfermo, pero ahora soy sano. No tengo idea quién lo hizo, pero hay un hombre que Dios, por intermedio de él, me sanó. Entonces, qué maravilloso es cuando las dudas se van disipando en el creyente. Las dudas, las preguntas que van a estar siempre en usted. Yo tengo ya 60 años, soy pastor y tengo muchas preguntas. A veces paso tiempo que estoy sin pregunta, pero de repente frente a una situación me salen preguntas. Entonces en los hechos manifestamos estas actitudes milagrosas que Dios fue tratando con los hombres. En los hechos vemos casos como patente de un llamado del apóstol Pablo. El llamado de un hombre incrédulo, un hombre perseguidor, y vemos todo lo que Dios tuvo que hacer con él.
cómo Dios trató con él, cómo Dios tuvo que hacer para que él creyera verdaderamente. No se olvide que el apóstol Pablo también era fariseo, hermano, y entendía mucho con respecto a la doctrina, porque como era perseguidor, él no perseguía porque quería perseguir, él sabía por qué perseguía. Es decir, era con un amplio conocimiento, no solamente de la ley judía, sino también de lo que Jesús había hablado. Pero bajo su concepto, esto no era verdadero, esto no era de Dios. Y por ende lo perseguía. Entonces Dios, vemos, y usted lo lee, hermano, cómo Dios fue trabajando en los hechos, no solamente con él, sino con varios, fue trabajando, hermano, para que ellos pudieran un día dar la vida por Cristo. No fue fácil, porque, ¿a qué quiero decir que no fue fácil? Porque la obra que Jesucristo hizo, la hizo en carne propia, Él en su vida. La hizo en su vida. Es decir, Jesús también tuvo pregunta en el instante más decisivo de su vida, cuando se enfrenta a querer ya ser crucificado, en el Getsemaní. Es decir, siendo Jesús, él no podía tener en algún instante alguna de poder cavilar, pero muestra también esa parte humana. Muchos dicen, pero es hijo de Dios, ¿qué pecado o qué situación se puede encontrar? Él no tuvo pecado, pero ¿qué él puede entender de nosotros si era hijo de Dios? Naturaleza de Dios, pero muestra áreas, hermano amado, en el Señor, como en el Getsemaní, hermano amado, que una patente área de que Él quiere someterse a Dios, pero la naturaleza humana le cuesta entender esto. Y cuando dice, sea tu voluntad y no la mía. Y dice, y lloró amargamente. Pero lo entendió en la primera oración que tuvo. Yo veía los evangelios, hermano amado. Mateo expresa, hermano, de que él tuvo dos oraciones. Jesús tuvo dos oraciones. En un momento ora afligido y pide ayuda, pero después dice que en la segunda oración dice, sea tu voluntad y no la mía. Quiere decir que en la segunda oración ya entiende el propósito de Dios. Entonces muestra esa área humana, natural, que usted y yo tenemos. Por eso Jesús nos entiende. Por eso bendecido y glorificado sea el nombre del Señor, hermano. Creemos en un Dios que mandó a su Hijo, que Él conoce nuestra vida y nuestras dudas y nuestros temores y nuestros miedos. Porque es tan intrínseco en nuestra vida. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice bien claro, siendo un hombre que es valorado en la Escritura, pero dice, hay una ley en mí, dice. Lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una ley que mora en mí. Pero qué bendito que reconoce esa ley, que usted y yo la tenemos, hermano. Y si creemos, gloria al Señor, porque Él ha tenido que pelear muchas batallas conmigo y con ustedes. Por eso la honra y la gloria es para Dios. Y por eso cuando yo digo gloria al Señor, digo que glorias a Él estoy parado aquí. Glorias a Dios porque estoy cantando. Gloria a Dios porque puedo escuchar una alabanza. Porque escuchar una alabanza para mí no era importante a veces. Pero qué bendito, porque ahora sé que sí es importante. Me uno a la alabanza de mis hermanos. Dios nos ayude. Entonces, encontramos en los hechos, hermanos amados, un caso de que hemos leído. A ver, vamos a la lectura que hemos leído. Vamos a la lectura de Cornelio. Hechos 10, leí, hermano, Hechos 10, capítulo 4, dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quiere decir Cornelio.
Era un hombre que tenía su estirpe romano, centurión, pero tenía ciertas áreas muy valoradas. Y si quedan aquí estipuladas en este libro es porque Dios plugo, hermano, que quedaran estas cualidades como las cualidades de Job. Quedaron establecidas que tenía cualidades, pero era romano. Por ende, como romano, posiblemente un hombre que tenía personas a su mando y estaba en un reinado totalmente ajeno a Dios. Pero hacía actitudes como un hombre piadoso. Pero también tenía dudas, tenía problemas también, porque no era fácil, hermano. Para ser un centurión era de los mismos, hermano, que era el apóstol Pablo. No era cualquier persona. Sabía, entendía. Pero Dios tuvo que trabajar con Cornelio como también como trabajó con el apóstol Pablo. Quiero retroceder al apóstol Pablo, hermano, y antes de meterme a Cornelio. El apóstol Pablo, de la única manera de que él pudo entender, hermano, de que debía seguir a Jesucristo el Señor, la doctrina de Jesucristo, seguir al Maestro, seguir al Galileo, seguir a este hombre o aceptar lo que este hombre, porque si usted se da cuenta, hermanos amados en el Señor, lo vamos a ir viendo. Tengo una pequeña cosa, pero me gustaría que usted leyera todo este pasaje en su casa. Porque Cornelio, cuando se enfrenta a Pedro, lo único que Pedro no lo convence es con sus argumentos. Solamente Pedro le habla a él de lo que es Jesús. Le habla del sufrimiento de Jesús y le habla de la predicación de Jesús y le habla de la crucifixión de Jesús. Nada más. Y mientras él le está hablando de esta historia, de este Jesús, dice que el Espíritu Santo baja a Cornelio. Entonces, la gloria es para el Señor. No es para Pedro. La gloria es para Dios. Entonces, cuando vemos frente a las dudas o a los problemas que puede haber, Pablo, un perseguidor, de la única manera, hermano, y eso es lo hermoso, hermano, yo alabo a Dios porque Dios nos conoce, hermano, Dios nos conoce. Y en esa realidad, Dios tiene que trabajar con nosotros. Porque es la única manera que Dios trabajó con el apóstol Pablo. La única manera, hermano, de que el apóstol Pablo entendiera, pese a que si usted lee la historia, vemos a un apóstol Pablo perseguidor, pero cuando se encuentra a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno, y se habla en los Hechos, uno de los primeros mártires, lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. Me imagino ese hombre irradiaba algo. Por eso que cuando le están tirando sus piedras, dice que él ve los cielos abiertos. Y le tiran la ropa de Esteban a sus pies. Pero el apóstol Pablo en ningún instante se inmuta frente a eso. Usted a veces se emociona o se impregna de una alabanza y se emociona. O a veces ve de una actitud que alguien puede hacer positiva y usted se emociona. Le llevan algo a su casa y usted se emociona. Yo soy emocionalista. Antes era más seco que... Ahora soy emocionalista y me gusta ser así. A veces veo a los hijos que me hacen algo y los hijos me dan algo y yo me emociono, lloro. ¿Usted cómo es? No sé. Y no es que digo que ser más emoción lo ama a Dios, no. Quiero decir, cada uno tiene su manera de cómo expresa lo que es. Entonces, el apóstol Pablo era una persona inmutable, me imagino. Yo fui soldado, inmutable, que no se movía con nada bien hecho.
ver la ropa de Esteban y ver que murió apedreado y ver la cara de Ángel que no chistó ese pobre hombre y bien hecho. No me conmoví. Entonces la única manera que vemos en estas preguntas, en estas dudas, hermanos, que pueden haber, es la única manera que Dios lo botó a tierra. Yo he notado una cosa. Saulo de Tarso, al caer a tierra, dice algo que posiblemente él lo sabía, pero no lo entendía. Le dice, ¿quién eres? Él vio el resplandor, dice la Escritura, y escuchó la voz. Los guardias que le rodeaban no escucharon la voz, escucharon, es decir, solamente vieron la luz o el resplandor. ¿Se da cuenta? Pero el apóstol Pablo cae a tierra y escucha la voz de Dios. Y dice, ¿quién eres tú? En 9:4 lo vas a encontrar, pero es demasiado largo, ahí lo vas a encontrar en 9:4, 4 y 5. 4 y 5 lo vamos a leer mejor. Y cayendo a tierra, Hechos 9:4 dice, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 4. 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigue. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Automáticamente Dios cae a tierra, le pega, habla con él y le disipa su duda. ¿Cuál era su duda? Que no sabía quién era el que le había pegado, quién lo había botado. Sabía que era un poder, que era algo glorioso. Y vuelvo a recalcar, él era un hombre que no se conmovía con nada. Y no es porque haya sido malo, no, había sido criado así. Era un centurión romano. Y el romano, hermano, para llegar a centurión, tenía que él demostrar que era un hombre hablamos sin misericordia. Pero no quisiera buscar esa palabra porque se ocuparía como insultante. Pero quisiera decir que un centurión cumplía una labor de ser frío a su señor, de ser frío a su reino. Porque el poder romano conquistaba con la sangre, conquistaba con la espada. Era un gobierno, era un reinado que base a su espada y a su ejército conquistaba y al conquistar tierra, él mataba todo lo que quería. Es decir, él se ponía ave curius, como un dios. No sabía, pero era temeroso, sí era temeroso. Sabía quién era Jehová Dios, sabía quién era, pero no entendía. Entonces, y esto es lo hermoso de Dios, que se baja a ese convertimiento de ese varón y le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Después de eso, el hombre queda ciego. Automáticamente queda ciego. Oiga, gloria al Señor. Y la voz le dice que tiene que ir a cierto lugar. Y ya hay un hombre que se llama Ananías. Y lo vemos, hermano. 9:10. Que también este Ananías, profeta de Dios, tiene preguntas. O sea, ahí vamos a tocar otra cosa. Que a veces los hijos de Dios también tienen preguntas. No, yo tengo a Dios, no tengo preguntas. Como hijos de Dios, Ananías tenía preguntas. Vamos a ir 9:10. A ver. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Se da cuenta? Un profeta, un varón de Dios, que Dios le hablaba, que Dios tenía una conexión con él, tenía visión de Dios. Pero a su vez también tiene preguntas.
Quiere decir que es llevado el apóstol Pablo y dice, anda a tal lugar, dice, a la calle de la derecha, y un varón te va a hablar ahí. Ciego, va a esa pieza, durante 3 días está ciego esperando y viene Ananías. Pero Dios habla con Ananías, que también tiene preguntas. Pero qué maravilloso es cuando Dios empieza a responder. Cuando Dios empieza a guiar. Hermanos amados en el cielo, y dice, y él respondió, heme aquí, Señor. Y eso me gozaba yo. Frente a una pregunta, una duda, él sabe que Dios quiere algo con él. No pregunta, sino dice, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle de la derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Me encontraba ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire, ¿se da cuenta? Cuando Dios empieza a llamar, cuando Dios tiene y responde al hombre, hermano amado, automáticamente Dios va rompiendo barreras. Porque Él rompe barreras, no mi predicación, no mi unción, hermanos. Somos instrumentos nada más, que somos utilizados en algún instante. Pero el que rompe es Dios mismo por intermedio de su Espíritu Santo. Y las glorias son para Él. Las alabanzas son para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es porque yo alabo a Dios. No es algo rutinario para mí. Para usted capaz que sea algo rutinario. Para mí no. Pero eso depende de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Hermanos míos, cuando Dios ha llamado a un hombre o a una mujer, van a existir dudas, preguntas, temores, miedos. ¿Será verdad? ¿Existirá Dios? ¿A quién vamos a recurrir? Ese es el sermón. Dios te quiere llevar a quién tienes que recurrir. ¿Sabe cuando el hombre tiene dudas? Y así lo demuestra, hermano. Tiene dudas, el ser humano tiene dudas. Por eso existen, Dios llama en el Antiguo Testamento idolatría. El hombre tiene que recurrir a algo. Puede recurrir, el hombre que no conoce a Dios y algunos que conocen a Dios, pueden recurrir frente a los temores, miedos, dificultades, lo que hablábamos, en los procesos que puede enfrentar, enfermedad, trabajo. ¿Puede recurrir a quién? A ver, ayúdenme, jóvenes. Ya, pues ayúdenme, si están aquí, tienen los cerebros buenos ustedes. Al tarot, ¿o no? Al horóscopo. Yo allá en Viña, antes que Dios empezara a orar una obra profunda en mí, yo me gustaba saber las noticias en el diario. Y adivine qué es lo que pescaba y leía primero. Pastor, ¿verdad? El horóscopo. Porque siempre está en primera línea, pues hermano. ¿O no se ha dado cuenta? Bueno, si alguna vez compré el diario, se ha dado cuenta que está en primera línea. Usted abre y está ahí, horóscopo. Y de reojo, el tarot, las cartas. Es muy común eso. En la actualidad que hablamos de algo de que se ha multiplicado la ciencia. Mire, siempre ha existido la idolatría. Por eso Jehová Dios determina ciertas áreas para que el hombre en sus temores, en sus miedos, el Hijo de Dios pueda tener una capacidad de poder decir, yo tengo a Dios en mi corazón, tengo a Jesús en mi corazón y quiero recurrir a Él. Pero como somos impacientes, que queremos las cosas inmediatas, como que Dios respondiera inmediato. Por eso recurrimos a todos estos actos, hermanos amados, porque queremos una respuesta pronta. Un horóscopo, carta, ¿qué más? A ver.
a un pañito rojo, verde, azul. ¿Qué más? A ver. A un amuleto. Recurrimos a tantas cosas porque posiblemente no es malo. ¿Pero por qué recurrimos a eso? ¿Que necesitamos alguna respuesta? ¿Necesitamos algo? Es igual que cuando a una persona le va mal. En chileno se dice, está meado de perro. Y otro que es más, te hicieron un mal. Y yo tengo otro que te puede quitar ese mal. ¿Te das cuenta? Los temores, los miedos que son naturales. Hay una ley que está en nosotros. Hasta el más santo tiene temores, tiene miedo. Y tiene preguntas que hacerle. Vuelvo a recalcar, el apóstol Pablo, siendo un varón que tenemos mucho que hablar de él, pero quiero resaltar de que él, cuando él pregunta, Dios le aclara sus dudas. Yo soy Jesús. Y no es tanto lo que le dijo, sino lo que se clavó en su corazón. Porque si usted lo lee, uno le puede decir, conviértete. Pero, deja ese vicio, hombre. Pero no da ni frío ni calor. Pero cuando Dios habla, aunque usted se quiera hacer el que no quiere oír, sabe que Dios le dijo algo a usted. Deja eso. Deja eso. Pero es Dios, po. ¿Y la gloria es para quién? Es para Dios. Es el amor de Dios. Es el amor, hermano, que cada uno de nosotros no podemos ser mejor que otros, sino cada uno debemos situarlo en este sermón, hermano. Y Dios me ha hecho que le diga a usted y me diga a mí que somos como la flor del campo. Vamos a estar llenos de dudas. Hoy día, mañana, pasado mañana, en un mes más, en un año más, antes que el Señor venga, vamos a estar llenos de dudas. Pero gloria al Señor porque debemos recurrir al Señor. Jóvenes, dos cositas. ¿Con quién me caso? Tantas separaciones, tantas cochinades que se ven. ¿Con quién me caso? ¿Tú conoces mi futuro? Dios nos ayude. ¿Profesión? ¿Qué profesión voy a tener? Y aquí saltan todas las opiniones. Pero ¿qué Dios quiere? ¿Qué profesión quieres que Dios tengas tú? ¿O porque la presión de la sociedad quiere que tú seas esto porque te da buena posición? ¿Y si te vas a perder? ¿Y si te va a hacer una aflicción de espíritu? ¿Queremos escuchar la voz, hermano? ¿Queremos frente a estas preguntas hacerle preguntas a Dios y que Dios nos responda? ¿O queremos hacerle preguntas a Dios y como Dios no nos responde, hacer lo que queremos hacer? Dios nos ayude. Somos avisados. Somos una iglesia que vamos aprendiendo. 3 días estuvo ciego y en esos 3 días no había meditado en esto. Oró. No había meditado en esto, oró. Dios, el llamado de Dios te va a llevar a Dios. El llamado de Dios no te va a dejar tranquilo. Por eso cuando Ananías se enfrenta a esta posición, heme aquí, dijo, y partió. Y cuando partió, Dios lo ocupó. Dios lo ocupó. ¿Y qué fue bendecido? El apóstol Pablo. En un llamado que llega hacia él, a toda Asia, porque gracias a su predicación, que Dios lo ocupó como vaso, hermano amado, fue bendiciendo a todo Asia. Murió y gloria al Señor porque dejó establecido iglesia y el evangelio ha continuado porque él trabajó para el Señor. Trabajó para el Señor. Hermanos amados, Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere darnos respuesta a las dudas, a los temores y a los miedos.
a los proyectos. Dios quiere estar con sus proyectos, pero quiere consultar a Dios. No va a ser fácil, porque Dios quiere responder. Vamos a Cornelio. Y dice 3, este vio claramente una visión. Cornelio, vamos a hablar de Cornelio ahora. Cornelio es un centurión romano que hacía buenas dádivas. No era creyente, pero hacía buenas dádivas. Pero tuvo una visión, mire. No era como poder decir como Pedro, no, o como Ananías, no era como Ananías, no era profeta. Era un centurión romano que hacía buenas dádivas, limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿A qué Dios? Que tampoco sabía, porque a medida que vamos viendo, él oraba a Dios, pero no sabía a qué Dios. Sabía que era un ser supremo. Pero qué maravilloso, ¿eh? Cuando Dios llama, va aclarando las dudas y los temores. A veces son dudas que están adentro que nunca las hemos dicho, pero Dios tiene que aclararlas para ratificarnos, para afirmarnos en los tiempos que estamos. Dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Qué sorprendente, ¿eh? ¿Usted ha visto alguna visión? ¿Yo he visto alguna visión? Pocas veces. Pero este Cornelio, un centurión, Dios quiere tratar con él. Mire, gloria al Señor. Porque eso cuando Dios quiere tratar, hermano. A veces decimos, este no, este sí. No, cuando Dios quiere tratar, va a tratar, hermano amado. Y va a tratar hasta con los más incrédulos, gloria al Señor, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Tratar con todos los hombres y mujeres para que ellos entiendan que frente a las dudas, a las consultas que puedan tener, a los problemas, Dios quiere ser su amigo, Dios quiere ser su sostén, Dios quiere darle dirección a su vida, Dios quiere darle dirección a la raza humana. Y gloria al Señor, porque nosotros hemos entendido que bajo la poderosa mano de Dios hay dirección. Y bajo esa dirección vamos a llegar a buen puerto. Pero debemos tener caridad y confianza de que Él nos va a responder. Y vi un ángel de Dios entrando donde él estaba y decía, Cornelio, lo llama por su nombre. El 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado, porque nunca había visto esto, no tenía idea de lo que estaba pasando. Vuelvo a recalcar, un soldado que no tenía mayores expresiones. Ahora vemos a Cornelio, que posiblemente tenía otro carácter, porque muestra un carácter más condoliente. Tenía una oración, tenía una súplica. Quiere decir que era más dócil a la era de Dios o creer en Dios. Pero Dios también trata con él. Tiene una visión, hermanos amados en el Señor, pero se atemoriza. ¿Quién no tiene, aleluya, en esta noche, quién no tiene miedo a entrar al Evangelio? A ver, yo me acuerdo cuando Dios me llamó, pucha que tenía miedo, a pesar que yo nací en el Evangelio, pero dije yo, oye, aquí es difícil estar en la iglesia, es difícil. ¿Quién tiene miedo en esta noche? Entrar al Evangelio. Dios le va a quitar ese miedo. Amén. ¿Verdad que tengo que estar en esta iglesia? Pídale a Dios. Dígale a Dios si yo no me preocupo. Si estando aquí o allá sirviendo a Dios, gloria al Señor, porque allá arriba no hay lechero, hermano. Allá arriba vamos a estar los lavados y limpiados en la preciosa sangre de Cristo. Los ricos y los pobres, los negros y los rubios. La gloria es para el Señor. Pero debemos tener, hermano, frente a las dudas y debemos decir, sí, Señor, yo tengo dudas. Oiga, para usted y para mí puede ser un problema, porque usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo usted va a tener dudas? Sí, a veces tengo dudas. ¿Pero a quién recurro?
Usted, pastor, no puede recurrir a nadie. Posiblemente a veces las dudas o a veces un problema se lo cuento a mi esposa para que o escuchar algo. Pero la mayor respuesta la he tenido aquí. Y no solamente porque he hecho una oración, me he levantado y he estado en mi casa, a los 2, 3 a la semana he visto la respuesta de Dios. ¿Usted? Frente a los temores, frente a los miedos, hermano amado, Dios es nuestro ayo. Él es nuestro ayo, Él es el que está a nuestro lado, hermanos amados en el Señor. Frente a un problema, frente a una dificultad, frente a una destrucción, frente a un conflicto, hermano, frente a un conflicto, la sociedad está buscando a quién recurrir. Hablábamos de la idolatría, pero también hablamos, hermano amado, de que la sociedad los gobiernos y las sociedades están proveyendo para que las personas puedan tener soluciones en sus problemas. Una empresa dice, bueno, vamos a contratar, no sé cómo se llamará, pero vamos a contratar una parte social que vea los problemas de los trabajadores y que vea los problemas que puedan suscitar para que haya solución. Una institución más dice, vamos a contratar a un profesional para que este profesional ayude en los problemas sociales de la familia. Gloria al Señor. Vamos, el mundo y el país dice, vamos a tratar de que los colegios hayan psicólogos, hayan terapéuticos, no sé cómo le llamaríamos, pero vamos a ver para que ayuden. La justicia dice, vamos a proveer abogados que tengan esa parte que ayudan al conflicto matrimonial. Para que vayan a ver el conflicto matrimonial antes que se separen para poder solucionar este problema. Muchos de ellos logran. Por supuesto que sí. Pero le voy a decir, cuando usted y yo aprendamos, escuche, aprendamos no a someterse al pastor, no a someterse a la iglesia, sino a someterse a Dios, al que lo llamó. A Dios el que lo... ¿Y cómo vamos a entender esto? En nuestra intimidad. Dios quiere comunicarse con nosotros. Otros le llamarán, hermanos, los más ateos le llamarán, no sé, ovni, no sé, objeto no identificado, hermano, como usted le quiera llamar, energía, le quiera llamar como quiera, pero yo le llamo Jesucristo el Señor, Hijo de Dios. Él el que está en mis temores y mi miedo. En estos conflictos de convertimiento está Cristo ahí, hermano. ¿Quién lo trajo a usted? ¿Quién me trajo a mí? Es el Señor que te trae, aunque no te guste. Dios te trajo. Dios te trajo. No, es que yo quise. Dios te trajo. Para que escuches. Porque para todo hay tiempo. Tiempo de oír. Porque Dios nos ama. Pastor, ¿por qué te di este mensaje? Es para que tú, Bernardo, escuches que debes ser paciente y esperar que yo te guíe. Es que yo no puedo, yo quiero hacer esto. No, no lo hagas. Déjame que yo trabaje en esto. Deja que yo trabaje en esto. Deja que yo trabaje, pero Señor, ¿qué van a decir? Deja, quédate. Pero Señor, tengo que ¿cómo es la cuestión? Sométete, quédate ahí. ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Quién lo llamó? Cristo el Señor. Sé que Dios está trabajando con usted. Porque la obra de Dios y Él está presente siempre. Y vamos a terminar. Y mirándose fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él no sabía. No entendía. ¿Qué es, Señor? Esta es una iglesia pentecostal. ¿Amén? Amén. Y los pentecostales estamos ya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pregúntele al Señor, pues no le pregunte a Pedro, ni a Juan, ni a Diego. Pregúntele al Señor, pues. ¿Por qué dicen gloria a Dios? No le pregunte a YouTube, pues, ni a Google. Pregúntele a Dios. Dios existe, ¿no? Dios nos bendiga, hermano. Por eso hablaba de los domingos pasados,
La tecnología se puede ocupar, pero ocúpela bien. Amén. Si yo danzo, ¿qué sentirá el hermano? ¿Por qué danza el hermano? Le voy a preguntar a Juan. A Juan sabe, digo, Juan es seco para las danzas. Él sabe toda la danza. Le pregunta a Juan y queda con la cabeza más grande. Pregúntele a Dios. ¿Qué hacían los viejitos que no tenían lecha? A ver, ¿se acuerdan o no? Yo escuché muchos convertimientos. Los viejitos, ¿qué decían las viejitas? Decían, ore al Señor y lea la palabra, decía. Lea la palabra y ore al Señor, decía. Y a veces tenemos que decir eso. Lea la palabra y ore al Señor. Dios que lo llamó le va a decir a usted lo que tiene que hacer. Lo único que sé, que cuando yo toque esto así, usted tiene que bajar. El que esté danzando, el que esté profetizando. ¿Qué significa? Un orden. Tiene que parar, tranquilizarse. El pastor no tiene el Espíritu de Dios, se cree jefe. Yo libro mi responsabilidad nomás. Para acá, no te capaz que no tenga visión, pero tengo la campanita por último. Dios nos bendiga. ¿Qué duda tiene? ¿Qué pregunta tiene? Dígale al Señor. Po. El que cometió una embarradita, dígale al Señor, ¿por qué, Señor? Y Dios le va a decir, ¿sabe qué? Como Nabucodonosor, que era un pagano, Dios le dijo, te mostré una estatua de oro, plata, bronce y pies de barro. Y él dijo, oh, pero esto es de Dios, dijo. Hay algo, que algo me inquieta. Pero soñé algo y ahora se me olvidó. Y buscó a un varón de Dios. En el Antiguo Testamento vemos. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues hermano. Y capaz que le diga, tenéis cabeza de oro, tenéis cuerpo de plata, muy bueno. Pero ¿sabéis qué cosa? Que tenéis pies de barro. ¿Y qué es lo que es pies de barro? A ver, a simple vista, así, escrituralmente, a ver. Pie significa calzado. ¿Qué significa? Que es inestable. Es muy bueno, sabe la palabra, sabe muy lindo, pero es inestable. Para allá, para acá. Dios nos bendiga. Dios nos dé la gracia. Si le hubiera cabeza de barro, ay, cabeza de barro parece que Dios nos ayude. ¿Eh? Si Dios le mostrara algo así a usted, vieja, es un sueño, que una pesadilla, tuve una pesadilla. A ver, cuéntame la pesadilla. Dios nos ayude. No quiero decir que usted debe soñar, no quiero decir que Dios le va a mostrar una visión. No, Dios es Dios, se va a bajar a su estatura. Como a uno le habló por un asno. ¿Le gustaría que Dios le habla por un asno? Una vez un curadito me habló y yo sentí que algo me dijo y que me causó. Se fue el curadito para allá y ¿qué pensar? Me la dijo por un curado. Me la dijo por un curado. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos hable? No, es que Dios es santo, sí, pero Él es dueño de la vida. Él es dueño de todas las cosas. Dios nos ayude, hermano, a someternos, a bajarnos, que Dios te ama, Dios me ama a mí y va a tratar por todos los medios. Pero ¿tenemos preguntas? Seamos sinceros. Amén. ¿Qué, Señor? Y le dijo, mire que el hermoso es Dios, porque igual que me acordé de esto, igual que la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan, no? Los que son más lectores le van a ayudar a los que no saben. Amén, díganme nomás. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y usted lee para abajo, no quiero leer para abajo porque le empieza Pedro a hablar de la doctrina de Jesucristo y mientras le está hablando de la doctrina de Jesucristo, Cornelio recibe lo que necesita. Dios nos ayude. Vuelvo a recalcar, ¿tiene pregunta? ¿Tiene duda? ¿Tiene temores? ¿Tiene miedo? Vamos a dejar que el Espíritu Santo, el que lo llamó,
el que está tratando con usted y conmigo, dejémoslo en estos tiempos. Mire, en estos tiempos que estamos, que la sabiduría se ha multiplicado. Todo esto, YouTube, Facebook, hay predicaciones para todo tipo. Predicaciones si usted quiere saber que si Jesús se casó o no se casó, escúchelo ahí. Está pura basura. No sabe discernir lo bueno y lo malo. Pídale a Dios. Pídale a Dios que Dios le dé revelación de Dios, oración. ¿Y sabe qué? Que cuando Dios revela, el hombre baja. Yo era así. Yo era perseguidor. Yo era un perseguidor. Yo era así, acá y allá. Pero fui botado de un lugar y Jesús habló conmigo y ahora yo cambié. Aunque no me crean, yo cambié. Dios nos bendiga. Su Espíritu Santo siga trabajando con nosotros y vamos a orar. Y les insto que sean sinceros con Dios, no conmigo. Y pregúntenle a Dios cualquier cosa. Temores, miedo, díganle a Dios. Y Dios, que es rico en responder, va a responder a su debido tiempo y su pie va a ser tan firme, no como barro, sino va a ser de ese bronce pulido, muy lindo, calzado, que ni lo alto ni lo bajo nos apartará del amor de Cristo. Oremos delante de Él.